Y le agradezco mucho la comunicación a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética. Ramsés, gracias por su tiempo. Buena noche. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gran saludo. ¿Qué decir de la afirmativa de hoy de la presidenta que no habrá gasolinazo, que lo que haya respecto al combustible será comparado, más bien equiparado con la inflación? Sí, ya lo vimos en la parte en el diario oficial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los datos correspondientes sobre el impuesto que se va a pagar en el año 2025 en los combustibles, como se reza, este es de acuerdo a la inflación observada en el mes de noviembre. Pero esto no es lo que está en vela de si es o no caro los combustibles, sino es la forma como está estructurado hoy en día el precio unitario en que paga cada uno de las personas en las estaciones de servicio. ¿Pudiera explicarnos, Ramsés, cómo es que está desglosado este precio que ni nos damos cuenta? Nosotros vamos a la gasolinera, pedimos determinada cantidad, pagamos y ni sabemos ni siquiera cómo se desglosa. No, de acuerdo a los datos de Profeco, Secretaría de Energía, Pemex y el propio mercado, el 40% de los impuestos corresponden a dos rubros, 16% de IVA y 24% del IEPS. Es decir, por cada litro que cada uno de nosotros pagamos en las estaciones de servicios para la gasolina, estamos pagando un 40% de impuestos. Un 52% corresponde a lo que son los costos de la transformación, la extracción y todo lo que se deriva de ello para poder tener ese litro de combustible y pueda ser entregado en las terminales de almacenamiento y reparto, ya sea de la importación o de lo que las refinerías en su momento en nuestro país están produciendo. Y el 8% corresponde a la utilidad bruta de las estaciones de servicio, en donde hay que aclarar que la utilidad neta después de los costos administrativos y operativos de las estaciones de servicio les queda solo el 2%. Entonces el problema aquí no está en las estaciones de servicio, sino está en el costo que realmente se tiene en cuanto a la logística, derivado que existen pocos centros de almacenamiento Sí. y que estén muy cerca de estaciones de servicio en menos kilómetros. Es justo eso último que nos explica Ramsés, la razón por la cual, siendo México un país petrolero, la gasolina es cara a comparación de Estados Unidos, por ejemplo. Básicamente podemos decir que es cara, pero principalmente es en el rubro de los impuestos. Sí, En el sí. mes de noviembre, más o menos pagábamos nosotros 10 pesos, lo voy a cerrar así, por cada litro de impuestos y en Estados Unidos alrededor de 2.58 pesos por cada litro, haciendo las conversiones respectivas. Entonces, cuando nosotros hacemos este comparativo, hay que entender algo muy importante. ¿Por qué vemos diferentes precios en diferentes estaciones de servicio a nivel de la República Mexicana? Derivado del costo de la logística de llevar un producto hacia la estación de servicio. Doy un ejemplo, supongamos que hay que llevar gasolina del puerto de Progreso de Mérida hacia Cancún, porque en Cancún no hay centros de almacenamiento para poder tener la capacidad y hay que estar moviendo pipas. Lo interesante de nuestro país es que nosotros consumimos alrededor de 121 millones de litros diarios de gasolina y el 70 al 75% del total de estos litros se mueve por ruedas y por eso vemos diferentes precios en las estaciones de servicio derivado de que no hay una infraestructura para reducir los costos de la logística. ¿Qué fue lo que pasó en pandemia? Ramsés recordará perfectamente que hubo, no sé, 15 días, 3 semanas, que la gasolina bajó impresionantemente y que no nos sirvió de mucho porque salíamos poco. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Básicamente lo que ocurrió es que bajó el precio del barril y esto ocasionó que el precio de la gasolina bajara. Pero los impuestos que fueron en el año 2020, nosotros lo que observamos es que pagamos más IEPS. Es decir, hay una regla no escrita en donde dice que si baja el precio del barril, se cobra una mayor cantidad de impuestos y si el precio del barril sube, se da un estímulo para que no pagues todos los impuestos. Esto es lo que pasó en el 2020, pero en el 2022, ¿recuerdas cuando hubo la invasión de Rusia a Ucrania, cuando el precio del barril subió arriba de los $100? Bueno, ahí tuvo que haber un subsidio y ese subsidio lo que tuvo que hacer el gobierno es poner dinero para que el precio de la gasolina no se incrementase más e impactara más en la inflación. ¿Qué podría o qué tendría que hacer el gobierno dentro de las posibilidades reales, Ramsés, para que no paguemos un 40% de impuestos en el precio total, sino que fuese menos? ¿Se puede? ¿O le pierden mucho? No,
No se puede. ¿Por qué digo que no se puede en este momento? Hemos de recordar que nosotros tenemos un déficit presupuestal que se ha incrementado en los últimos años. El año pasado fue más de 1.8 billones y este año que se espera va a ser de 1.2 billones. ¿Qué significa esto? Que si nosotros quitamos el IEPS de la ley de ingresos, serían alrededor de casi 380,000 a 400,000 millones de pesos menos. El próximo año se esperan que sean 435,000. Y si quitamos esta cantidad de dinero, ¿qué va a suceder con este dinero que no se tiene con ingresos? Tenía que ser por medio de deuda y la pregunta es, México no está para estar endeudándose hoy en día. Bueno, pues a seguir pagando gasolina cara. Ramsés Pech, gracias. Gracias por ayudarnos a entender este tema. Buena noche y felices fiestas. Buenas noches y que tengamos todos un feliz 2025 y gracias por la confianza. Que así sea. Gracias a usted por tomarnos la comunicación. Es Ramsés Pech. Antes de la